Hola, amadas hermanas y amigas oyentes. Hoy continuaremos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, Nuevo Testamento, del equipo de redactores de Arboreda Vida. Capítulo 4. Elizabeth, mujer justa, irreprensible y agradecida. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 25. Elizabeth se hizo conocida por ser la madre de Juan el Bautista, además de ser la esposa del sacerdote Zacarías. Ella misma era descendiente de Aarón, es decir, también era del linaje sacerdotal del pueblo de Israel. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 5. El nombre Elizabeth significa Dios es mi juramento o mi Dios prometió. Probablemente fue alguien que buscaba conocer y consagrarse a Dios todos los días. Es importante notar que la Biblia describe a Elizabeth y Zacarías como personas justas e irreprensibles. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 6. Esa descripción es el único texto en la Biblia que nos da informaciones sobre quién era ella, sus cualidades justas e irreprensibles delante del Señor, tan particulares y distintas, estaban relacionadas con su persona y su vivir. Eso no significa que ella no tenía pecado, sino que tenía un vivir honesto y piadoso. A pesar de la edad avanzada, el matrimonio no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 7. Esto nos ayuda a comprender los sentimientos y los problemas que ellos enfrentaban en una cultura donde no tener hijos era una desgracia desde el punto de vista social. En la antigua dispensación, la esterilidad estaba relacionada con el castigo de Dios por algún pecado cometido. No obstante, el hecho de que Elizabeth no tuviese hijos no fue por causa del pecado o la desobediencia de sus padres, sino por causa del sabio y soberano plan de salvación de Dios. Querida lectora, ¿puedes imaginar cómo se sentía Elizabeth en esa situación? ¿Desanimada? ¿Avergonzada? ¿Despreciada? ¿Humillada? ¿O acaso su corazón estaba lleno de fe en el Dios de lo imposible? Vamos a conocer un poco más sobre la persona y el vivir de tal mujer. Zacarías y Elizabeth vivieron en el reinado de Herodes el Grande, quien gobernó Judea del 37 al 4 a.C. Por aproximadamente 400 años hasta esa época no hubo profetas en Israel. De acuerdo con el registro bíblico, desde la época de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se manifestó más y la aparición del ángel a Zacarías fue la primera vez que Dios visitó a su pueblo nuevamente. Esto ocurrió mientras Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios. Él recibió la visita del ángel Gabriel, que vino para anunciar que su esposa Elizabeth daría a luz un hijo. El ángel dijo a Zacarías: «No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan». Esto está en Lucas capítulo 1, verso 13. ¡Qué bendición! La oración abre el camino para que Dios ejecute su plan. Este pasaje nos muestra que por un lado Zacarías oró por su necesidad humana y por otro estaba la voluntad de Dios. Nuestra oración lleva a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Necesitamos dejar nuestra fuerza y modo natural de hacer las cosas para que Dios opere por medio de su poder, para que Él haga el milagro.
En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos revela esto en el caso de Sara, que está en Génesis capítulo 17, verso del 15 al 9. Ana, que está en 1 Samuel capítulo 1, del 5 al 20. Y otras matriarcas como Raquel y Rebeca. En el caso de Elizabeth se parece mucho a la historia de Sara, porque además de ser estéril, ella también tenía una edad avanzada para tener hijos. Entonces, vemos que el nacimiento de Juan el Bautista fue fruto de la intervención divina, el resultado de la oración. Cuando el ángel Gabriel habló con Zacarías, le dio algunas recomendaciones sobre el comportamiento que Juan debía tener, con principios semejantes a los del voto de Nazariato, que se nombra en Números capítulo 6 del 1 al 3. El ángel profetizó que incluso antes de nacer, Juan el Bautista sería grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo, y que convertiría a muchos de los hijos de Israel a Dios, y además irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto está en Lucas capítulo 1 del 15 al 17. No obstante, Zacarías no creyó en las palabras del ángel, por eso se quedó mudo hasta que la promesa se cumplió. Esto está en el verso 20. Elizabeth reaccionó de manera positiva frente a aquel milagro. Ella tuvo gratitud y reconoció la mano del Señor. Aquí tenemos una lección importante. Elizabeth ciertamente prefirió ocultarse en la comunión con el Señor, a quien ella amaba y servía. Ella decía en su corazón: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 25. En los otros registros de la Biblia, como en el caso de Ana, la madre de Samuel, vemos una descripción detallada de su oración y de la profunda angustia que ella sentía. Pero en la historia de Elizabeth no hay ninguna mención de su angustia por no poder tener hijos. Solo vemos al ángel hablando de que la oración de Zacarías fue oída. No obstante, la alabanza de Elizabeth nos muestra que ella reconoció que el poder de Dios anuló su humillación delante de los hombres por ser estéril. Este matrimonio era unánime y eso produjo un ambiente adecuado para que ese milagro ocurriera. Elizabeth probablemente oraba y le pedía un hijo a Dios, pero lo que realmente hizo la diferencia en la historia fue creer en las palabras del Señor y confiar en sus promesas, a pesar de las circunstancias. También Dios tenía una necesidad en aquel momento, y la oración de ellos vino a su encuentro. Elizabeth, al embarazarse, permaneció en casa durante 5 meses. Esto está en Lucas capítulo 1 del verso 18 al 24. Después del 6º mes, recibió la visita de María, su pariente. Al oír la salutación de María, el niño se estremeció en el vientre de la madre y ella fue tomada por el Espíritu Santo. En ese contexto fue que Elizabeth dijo la frase tan conocida sobre María y Jesús: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto está en el verso 42. En ese mismo momento, Elizabeth ya tenía la convicción de que el niño que estaba en el vientre de María sería el Salvador. Esto está en el verso 43. Ella estaba llena del Espíritu Santo, por eso afirmó con seguridad: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Verso 45. ¿Qué tenían en común estas mujeres? Ellas amaban y adoraban a Dios de manera absoluta. Nuestro Dios, que conoce los corazones, dio la integridad de ellas, pues eran personas adecuadas, temerosas de Dios, que tenían la posición y el testimonio necesarios para ser vasos útiles a Él. En el tiempo adecuado, Elizabeth dio a luz
y al 8º día el niño fue circuncidado. Los parientes querían que su nombre fuera Zacarías, igual que su padre, pero Elizabeth se rehusó, diciendo que debía llamarse Juan. Entonces, por medio de señas, le preguntaron a Zacarías cuál sería el nombre del niño. Él pidió una tablilla donde escribió que sería Juan, y las personas se quedaron admiradas. En aquel momento la lengua de Zacarías fue destrabada y volvió a hablar. Todos glorificaron a Dios. Elizabeth y Zacarías fueron unánimes y fieles a la comisión del Señor. ¿Te has detenido a pensar que Dios nos dio la misión de educar y formar a los hijos para que crezcan y sean útiles a sus propósitos y planes en la tierra? Que Dios renueve nuestra visión con relación a los hijos físicos y también a los espirituales. Que nos conceda misericordia y gracia para ejercer misión con responsabilidad. En la historia de Elizabeth vemos claramente la soberanía de Dios al realizar su propósito eterno. Si Él escogió a María, la joven virgen, para dar a luz a Jesucristo, también escogió a Elizabeth, una mujer de edad avanzada y estéril, para dar a luz al último de los grandes profetas de Israel. Esto está en Mateo capítulo 11, verso 13, que sería el encargado de preparar el camino del Salvador. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 76. La historia de Elizabeth nos enseña a aferrarnos a Dios y a confiar en sus promesas, independientemente de las circunstancias. Esas son las actitudes que agradan a Dios y que producen resultados que resuenan en la eternidad. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios dejó una promesa: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Esto está en Deuteronomio 7:14. Elizabeth creyó en eso. Podemos destacar algunas de las principales lecciones relacionadas con la persona y el vivir de Elizabeth. La primera es obedecer a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Ella obtuvo el testimonio de ser justa y de vivir irreprensiblemente en todos los preceptos y mandamientos del Señor. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 16. La segunda lección es crecer en las promesas. A pesar de su edad avanzada y esterilidad, ella creyó en la promesa de Dios. Por último, tener gratitud. Elizabeth quedó muy alegre y agradecida cuando recibió el milagro de engendrar un hijo. Esto está en el verso 25. ¿Cuántas veces has mirado tu situación o alguna circunstancia de tu vida y te desanimaste? Tal vez por un embarazo que no sucedió o fue interrumpido, un marido no convertido o un hijo que se desvió, un matrimonio inestable o la espera de un matrimonio, o incluso una promesa que todavía no se cumple. Cuando te encuentras con una situación así, que a tus ojos es imposible de solucionar, busca consuelo y aliento en las promesas de Dios. Trae a la memoria lo que te puede dar esperanza. Esto está en Lamentos capítulo 3, verso 21. Recuerda la experiencia de Elizabeth. Ella engendró a Juan el Bautista cuando era de una edad avanzada, pero a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida siendo estéril, esa condición solo era temporal y era parte del propósito y el plan eterno de Dios. La promesa de Dios tiene 4 columnas: la justicia, la santidad, la gracia y la verdad. La justicia de Dios no le permite ser infiel, su santidad no le permite engañar, su gracia no le permite olvidar y su verdad no le permite cambiar. Aunque la promesa se demore, nunca llega demasiado tarde. El salmista dijo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esto está en Salmo 119, 49. Esta es una oración poderosísima. La promesa de Dios nos da una esperanza viva. ¡Aleluya! Al enfrentar los desafíos y dificultades de la vida,
tenemos un único camino, que es permanecer en la presencia del Señor, mirando al autor y consumador de la fe, Jesús. Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 2. La historia y el legado de Elizabeth nos muestran que ella confió en Dios y fue recompensada. En su vejez pudo haberse sentido derrotada y perder la fe, pero su vida y sus experiencias nos sirven hoy para recordarnos que Dios cuida de cada mujer con un profundo amor y que ninguna de sus promesas llega demasiado tarde. Dios encuentra un camino para cumplir su plan por medio de la oración de su pueblo. Señor, amado Padre y Dios de toda consolación, tú conviertes el llanto en risa y traes a la existencia las cosas que no existen. Como lo hiciste con Elizabeth, convierte nuestro llanto en gozo y nuestra vergüenza en alegría delante de ti y de los hombres. Haz de nuestra casa un lugar de oración. Haz de nuestra familia tu expresión. Haz de nosotras vasos de bendición, instrumentos que el Espíritu Santo pueda usar a fin de actuar y operar. Señor Jesús, te pedimos en tu santo nombre, ayúdanos en nuestra falta de fe. Tú eres el Dios de las promesas, el Dios único y verdadero. Nosotras te amamos, Señor Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo audio de este libro, donde leeremos el capítulo 5, titulado Ana la profetisa.